Bienvenidos a Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes. A nombre de... Muy buenas tardes, fanáticos magallaneros, sean bienvenidos a una nueva edición de su antesala Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes, por supuesto por acá, por las pantallas de Magallanes TV. Hoy la nave regresa a la acción y lo va a hacer acá, en el terreno del estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, para enfrentar por segunda jornada consecutiva al Cardenales de Lara, luego de un día de descanso bastante merecido el día de ayer domingo. Y para hablar de eso y muchísimas cosas más, como siempre lo hacemos todos los días, lo vamos a estar acompañándole durante los próximos minutos mi gran amigo Joángel Rojas y un servidor, Ángel Daniel Conde. Victoria importantísima, y de qué manera, viniendo de atrás, para que Magallanes todavía esté lleno metido en la pelea, y con los resultados del día de ayer, bueno, obviamente el round robin se torna un poco más interesante. Bienvenido a su casa, señor Rojas. Bueno, bienvenido a Barquisimeto, a su antesala. No, yo le digo a su casa, mi casa está en Valencia. Bueno, sea usted bienvenido, señor Ángel Conde, sean todos y cada uno de los fanáticos al béisbol en general bienvenidos, y por supuesto el fanático magallanero bienvenido a su antesala naviera aquí en el canal oficial de YouTube de los Navegantes del Magallanes. El señor Luis Sardiñas hace unos minutos me retó, me dijo que no lo iba a hacer. Vamos a esperar. Vamos a esperar que voltee para acá. Señor Sardiñas, él dijo que yo no lo iba a hacer. Que no lo iba a hacer. Hazte loco, pues. Y con eso comenzamos nuestro programa. Para quienes no saben, eso es un eslogan. Eso es un eslogan. Yo soy franela. Ajá, pero le voy a decir una cosa. El que se hizo el loco hace par de noches fueron los Navegantes del Magallanes, que estuvo así, a un strike de perder un encuentro que de alguna otra forma lo complicaba, y llegaron los Magallanes Boys, vamos a llamarlo así, los Hazte Loco, regresaron en un encuentro increíble, le dieron una victoria al equipo navegante del Magallanes vital en sus aspiraciones, y hoy tenemos un escenario completamente distinto de lo que pudo haber sido el 7-2 para Cardenales de Lara, con un paso gigante a la final. Hoy Cardenales complicado con 6-4, hoy Magallanes con la oportunidad de colocarse a un solo encuentro del segundo lugar. Así que, hermano, cómo cambian las cosas, ¿no? Señor. Y hay que decir que era con lo que abrimos este análisis del encuentro, que Magallanes sacó un juego que parecía ya completamente perdido. Sí, porque llegó a estar 7-1. 7-1 en el cuarto episodio, que de hecho fue el último momento donde Cardenales logró anotar carreras antes de esos finales del encuentro, y bueno, de alguna manera luego de las actuaciones de Junior Guerra y de Williander Moreno, que fueron los dos primeros relevistas del equipo, el bullpen hizo lo que había hecho en los 3 juegos previos. Así es. Demostrar por qué fue el picheo del Magallanes el mejor de toda la ronda regular. Frenó en seco a Cardenales de Lara, y eso le permitió a la ofensiva de Magallanes regresar de a poco con un racimo de 3 carreras en el cuarto. Primero cuando el juego 4-0, en ese primer racimo de 4 carreras vino Luis Sardiñas precisamente. Con ese cuadrangular. Que ya daba indicios de que Magallanes iba a batear en el encuentro, y cuando Magallanes batea y tiene esa producción, ha vuelto ya en varios encuentros durante lo que ha sido la temporada. Después Magallanes con el juego ya 7-1, Magallanes descuenta con fly de sacrificio de Leandro Cedeño, impulsada con 2 outs de Ángel Reyes con hit por el medio del campo, que llevó a Ronner Odor a la tercera base. Y después viene para mí un momento clave, el momento clave del encuentro, por supuesto Ronner Odor con ese liderazgo, con ese joseo, enviando un mensaje no solamente a la cueva de Cardenales de Lara, sino también a sus propios compañeros, de que no iban a bajar los brazos y que iban a luchar ese encuentro al robarse, hermano, el home. Y yo recuerdo aquella frase de Beto, ¿usted no se acuerda? ¡Qué inseguridad! ¡Cuánta delincuencia, hermano! El señor Ronner Odor. Un robo enfrente de todo el mundo. Un robo enfrente de tanta gente. El señor Ronner Odor se termina robando el home. Y a pesar de que después en el inning siguiente Ildemaro Vargas se termina conectando a jonrón de colocar el juego 8 carreras por 4, y ahí en adelante el relevo de los Navegantes del Magallanes se mostró hermético hasta el sexto inning, cuando Renato Núñez
con jonrón, coloca el juego 8-5. Hasta ahí todo bien, señor Conde. Sí, hasta ahí todo bien, hasta que llegó ese último inning, ¿no? Que vamos a recrearlo un poco. Lo inició Carlos Sepúlveda fallando. ¿Se ponchó? Le llegó el turno a uno de los protagonistas de la noche, el Leandro Cedeño, y le pescó un sinker alto a Lister Sosa para mandar la pelota a mitad de gradas por el jardín izquierdo. Y a pesar de que luego de un gran turno, hay que decirlo porque lo llevó al conteo máximo, Odor termina fallando por la vía 4-3, ahí vendría la reacción, ¿no? Luego de 2 outs, un gran turno primero de Ángel Reyes. Ahí va. Un gran turno porque llegó a estar en 2 strikes, sí, señor, y terminó sacando el boleto. En una bola y 2 strikes. Y de ahí peleó ese turno y termina sacando el boleto. Y repito, ese turno fue muy clave porque es el que obviamente no mata el inning. Exacto, ¿no? Extiende. Luego vino Sardiña. El clutch. Y en el primer picheo, imparable al center field. Después, ¿qué pasó? Después del imparable viene Renato Núñez, que en otro turno estuvo en 2 strikes. Claro, que en otro turno Renato se puso muy rápido en cuenta de una bola 2 strikes. Termina sacando con un picheo bajito, un sencillo al left field, anota la 7ª carrera a Ángel Reyes y después viene uno de los grandes turnos de la noche. Y además José Gómez había entrado, claro, a correr por Renato. Por Luis Sardiña. Entra a correr por Renato Núñez y es quien termina empatando el juego con el hit de Tucupita Marcano. Correcto. Tucupita Marcano, a ver, yo lo siento porque mucha gente lo ha criticado en este round robin, con un gran turno de concentración, viendo lo que ya había lanzado Lister Sosa, cuál era el patrón de picheo, deja pasar un picheo quebrado bajito y luego sale a atacar la recta de Lister Sosa y termina dando el indiscutible por el medio del campo, una línea hacia el center field para empujar la 8ª carrera, que era la del empate en ese momento, por supuesto, y desatar la locura en el José Bernardo Pérez. Le corrijo, quien anotó la carrera fue José Gómez, quien entró a correr de emergente por Sardiña, y luego del imparable de Núñez, Diego Velázquez fue quien entró a correr de emergente por Renato Núñez. Se coló. Hermano, tiene que entender, hermano. La celebración en ese momento en el terreno de juego, yo estaba en el terreno y se empata el juego a 8 carreras. Luego viene un boleto a Wilfredo Tovar, que también peleó el turno. Se llenan las bases y allí trajeron a Edwin Escobar. Incluso ya lo habían traído para enfrentar a Wilfredo Tovar. Wilfredo Tovar le saca el boleto, se llenan las bases y llega el turno de Eliezer Alfonso Jr., que todo el mundo pensó que con ese batazo se había acabado el juego, pero resulta ser que salió de frente al campo corto y eso fue lo que extendió el compromiso a entradas extras. Y después, bueno, en el 9º episodio, en el 10º episodio, Cardenales se va arriba y le digo que contamos también con mucha suerte en ese inning. Yo no diría suerte, yo diría con gran defensa, porque la jugada que hizo el señor Carlos Sepúlveda. Pero hay varias cosas. Primero, el batazo de Alejandro Mejía, que estuvo muy cerca de irse del parque, la pegó contra la pared. Después fue Luis Barrera. Perdón. Después el batazo que va hacia la raya, que pudo incluso un gran corrido de Tucupita Marcano y después un gran lance también de Tucupita Marcano, hace que ese batazo no sea doble y que quedaron corredores en las esquinas. Claro, después viene el batazo por el medio del campo con la gran jugada de Sepúlveda, anota en carrera Barrera, pero Magallanes de alguna otra forma detiene la amenaza porque hubo un segundo, un out, después el rolling para doble play, termina ese inning. Ese inning para Cardenales pudo haber sido más fructífero. Sí, la defensa y también la providencia de una sola carrera. Y bueno, por supuesto Magallanes, que ya sabía que lo mejor del bullpen de Cardenales de Lara había pasado, aprovechó el 10º cuando empieza en otro gran turno Carlos Sepúlveda con hit al left field y después viene el batazo del encuentro, sin duda alguna, que es el doble, en este caso de Leandro Cedeño, para empatar el juego con una corrida de Speedy, que yo le puse el apodo, Speedy Sepúlveda, hermano. Con esa gran corrida de Speedy Sepúlveda se empata el juego y ya el resto era terminar de dar el golpe en ese 9º inning. Sí. Y bueno, por supuesto, con las bases llenas. Luego obviamente vino el boleto. El boleto Odor
el toque de pelota que creo que sorprendió a muchos, a todos, de Ángel Reyes, termina quedando quieto, llenándose las bases. Obviamente tuvieron que enfrentar a José Gómez, quien terminó recibiendo el boleto que le dio la victoria al equipo. Pero bueno, un juego totalmente increíble, la manera en cómo se vino, cómo se regresó de atrás para colocar el récord de 4-6 y todavía tener al equipo en la pelea. Así es. Y uno de esos protagonistas, por supuesto que sí, fue Leandro Cedeño, con ese cuadrangular en el noveno y con el doble de empatar el juego. Nosotros lo tenemos acá de invitado el día de hoy. Así es. El hombre del momento, sin duda alguna, en el equipo navegante del Magallanes y en este round robin, Leandro Cedeño, con un gran aporte. Lo hemos tenido acá y ustedes espero que disfruten de esta conversación que tuvimos Ángel y yo aquí en Voces de la Tripulación. Seguimos con más de esta antesala el día de hoy y acá en la sección Voces de la Tripulación nos acompaña uno de esos protagonistas de la victoria del pasado sábado, precisamente ante Cardenales de Lara, no más que Leandro Cedeño. Leandro, primero que nada, gracias por recibirnos, por permitirnos estar con nosotros, por sacar un poco de tu tiempo para estar presente acá en las pantallas de Magallanes TV. Más allá del resultado, ¿no? Más allá de lo que pudo haber sido los ajustes que hiciste en los últimos 2 turnos del juego, cómo encaraste sobre todo ese del inning 10. Quisiera iniciar la entrevista preguntándote cómo viviste, ¿no? ¿Cómo viviste ese final del juego? Porque era un encuentro que obviamente a Magallanes lo iba a poner en una situación muy complicada y de la manera en que se regresó, además le sigue dando oportunidad de estar metido en la pelea. ¿Cómo vivió Leandro Cedeño esos 2 últimos innings allá en el José Bernardo Pérez de Valencia? Bueno, en lo personal todo estuvo en concentración, ¿no? Nos mantuve concentrado a pesar de que no estaba teniendo un buen juego. Cada vez que nos íbamos acercando, siempre mi mente era como que no te salgas, porque nunca sabes qué puede pasar al final del juego. Y bueno, eso fue lo que pasó. Tuve 2 turnos importantes y bueno, solo me enfoqué a hacer contacto con la bola, ya que en Valencia la bola camina bastante bien y yo sabía que al tocarla bien ella iba a tener buen resultado. Leandro, bienvenido a Magallanes TV, hermano, a tu casa. Yo espero que te vayas acostumbrando primero a las entrevistas y te vayas acostumbrando también a jugar en el José Bernardo Pérez con esa camiseta de local. Voy a ir siguiendo la misma senda, ¿no? de Ángel, porque se hizo muy viral, en las redes sociales esa celebración de Leandro Cedeño después que conecta ese doble y empata el encuentro. Termina el encuentro, obviamente todo el mundo fue a buscar al MVP, quería conocer la impresión del MVP y el MVP dijo que era también uno de esos encuentros, de los encuentros más emocionantes de su carrera. Háblame de la descripción de lo emocional, lo que significa tener un juego así para ti y por supuesto de esa celebración tan efusiva de rodillas, hermano, y todos tus compañeros, Wilfredo, Tobar, todos contigo allí, ¿no? Celebrando ese batazo. Sí, bueno, como dije, fue uno de los juegos más emocionantes de mi carrera que he podido contribuir con el equipo. He estado en juegos emocionantes, he sido campeón, pero creo que están entre los batazos más importantes de mi carrera que yo he dado para poner en buena situación un equipo. Y sí, fue bien emocionante, la verdad. Si me preguntas ahorita por qué me arrodillé o lo que sea, no te sabría decir. Fue algo como de emoción, de momento, ya que muchos nos dan por perdido, los fanáticos nos gritando en eliminado. Entonces, volver de ese juego que se veía casi imposible fue algo bien emocionante para todos. Ahora sí, entrando en lo que fue el trabajo del turno, sobre todo el del 10º inning, cuando das ese doble para empatar el juego. Fuera de cámara nos decías que tú tienes mucha confianza ante los lanzadores zurdos, incluso lo dijiste también luego del encuentro el día sábado. Y precisamente eso fue lo que pasó. Dejaron a Edwin Escobar tal vez no pensando en ti, sino pensando en Odor, ¿no? Eso de alguna manera te dio mucho más motivación, aparte de la confianza que siempre has tenido al enfrentar zurdos. Sí, claro, me ayudó mentalmente a salir a batear con más confianza. La verdad, estaba hablando con Terán, con el coach, sobre el pitcher que estaba en el bullpen, y estábamos hablando sobre el pitcher que andaba en el bullpen. Me dice, no, sigue el mismo zurdo. Entonces yo le dije, bueno, este es mío. Entonces, mentalmente fue bien sencillo para mí concentrarme en ese turno, ya que, como te dije, tenía bastante confianza en mí contra los zurdos y bueno, pude ponerle buen contacto a la pelota, que era lo que estaba buscando hacer. Leandro, siempre has sido un excelso bateador, ¿no? Pero después entonces vamos a revisar los números de lo que ha sido tu desempeño en el round robin y han sido sencillamente espectaculares. De hecho, por ahí se analizaba en redes sociales lo que han sido hasta ahora el aporte de los refuerzos en todo el round robin y los números de Leandro Cedeño, por supuesto,
resaltan como hasta ahora el mejor refuerzo de equipo alguno. ¿Esperabas tener un Robin así? ¿Esperabas ayudar de esta manera y por supuesto ser importante para el equipo de Magallanes? Sí, confiaba bastante en mí, sabía que si tendría la oportunidad de jugar a diario iba a poder hacer lo que yo sé que batear, como quien dice. Solo necesitaba la confianza que me ha dado Javier de estar en el line-up, bien sea DH, ahora en el outfield, primera. Creo que eso ha ayudado bastante en mí mentalmente a saber que cuentan conmigo y estoy bastante contento del uso que me ha dado el manager y el staff, y eso yo creo que al estar contento vienen los buenos resultados. Ya para ir cerrando, Leandro, y por supuesto nuevamente agradecerte por tu tiempo. ¿Cuál es el mensaje, ¿no? que le das a la fanaticada? Que tú muy bien sabes lo que es enfrentarte a una fanaticada que es demandante y exigente, porque lo has vivido con Leones del Caracas, pero ¿cuál es el mensaje que le das a los fanáticos del Magallanes luego de esa importante victoria que se obtuvo el sábado y de la manera en que se regresó en el compromiso? Lo bueno que ya se dieron cuenta de que estamos hechos, deberían de haberse dado cuenta de la ronda regular de la manera que volvió al equipo después de estar de último, y creo que lo podemos volver a hacer. Lo demostramos remontando un juego 7-1 contra uno de los mejores equipos en la actualidad de la liga, y no nos vamos a rendir, vamos a dar 100%, que nos sigan apoyando y ya. Bueno, Leandro, agradecido, hermano, de estos minutos contigo, para, por supuesto, todos y cada uno de los fanáticos. Así que ya lo escucharon. Leandro Cedeño, el primera base, left field, designado, novio de la madrina, cuarto bate y hombre del momento aquí en la LVP y con los Navegantes del Magallanes. Continuamos, por supuesto, con esta antesala en el encuentro entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Allí disfrutaron esa entrevista con uno de los protagonistas que tuvo la victoria del Magallanes el pasado sábado, nada más y nada menos que Leandro Cedeño, quien ha entendido la responsabilidad de lo que se requiere ser un refuerzo y de lo que se le pide, ¿no? Siempre normalmente a un refuerzo se le exige tal vez un poco más que los jugadores originales del equipo, porque para eso lo traen, para que aporte en mayor medida, y ha sabido responder a tal punto de liderar al equipo hasta los momentos en promedio ofensivo y en carreras impulsadas. No, y siendo ese slugger, ese hombre grande que necesitaba Magallanes ahí en el medio del line-up, ya sea alternando entre el cuarto y el sexto puesto, que así lo ha hecho. Así que bueno, esperemos que Leandro Cedeño, por supuesto, siga bateando. Pero déjeme decirle algo muy importante. Ajá. Usted vio ayer la Copa Africana de Naciones, la final, ¿no la vio? No la vi, pero sí vi algunos highlights. Bueno, hermano, eso se volvió una locura. Pelea entre los fanáticos y los árbitros. Tuvimos además algo que yo nunca había visto, no sé si ustedes lo vieron, pero todo el equipo de Marruecos, hermano, pendiente de la toalla del portero suplente, robándole la toalla. Lo que pasó ayer en la Copa Africana de Naciones no tiene nombre, además con un final de locura. Un penal fallado, ganó Senegal 1-0 en la prórroga. Y además con una pausa allí de la selección de Senegal sin salir al campo, ¿no? Retirándose. Sí, señor, ahí pasó de todo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que yo me gané unos churupitos, hermano, porque yo aposté a Senegal y la baja. Es decir, yo aposté y gané. ¿Y sabe por dónde tiene que apostar usted y ganar? Por Apuestas Royal. Por Apuestas Royal, patrocinante oficial del equipo Navegantes del Magallanes, patrocinante oficial de su antesala naviera. Si yo hubiese apostado a que la toalla no se la robaran, también se hubiese ganado algo adicional. Y pagaba enorme, hermano, lo de la toalla. Pero bueno, ese es un dato para la próxima final ahí entre Marruecos y Senegal. Ahora, continuando por supuesto con lo que es nuestra antesala, lo pueden disfrutar allí lo que fueron los resultados de la jornada de ayer, donde Magallanes no jugó, por supuesto. Y en los resultados, aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, las Águilas del Zulia le sentaron un duro golpe a Cardenales de Lara. Se le acabó la renta a los Cardenales al derrotarlos 4-3. Se ganó Nomás Rojas, perdió Ronnie Williams y salvó Silvino Bracho. Por ahí nos dice el señor Gómez de túnel. No entiendo por qué. Yo no sé qué es eso de túnel. En tal caso el que debería recibir túnel es él. Sí, por supuesto. Por recibir el boleto de así
victoria. Vamos a repetirlo. En tal caso debería ser él el que reciba el túnel por recibir el boleto de la victoria. el Barca, para que sepa. Ah, bueno, ahí sí estamos bien. Bueno, continuando y vamos a seguir repasando los resultados. Le está mandando un saludo a Jenny, el señor Junior Guerra, de parte de Junior Guerra. Sabemos quién es Jenny. No, pero Jenny, con el mensaje. Jenny, un gran saludo. Sí, señor. Los Caribes de Anzoátegui derrotaron 8 carreras por 4 a los Bravos de Margarita. Ahí ganó Liar Bisbreto, perdió Melvia Costa y salvó Jorvin Pantoja. Yo no les voy a hacer muchas cuentas ni nada porque voy a dejar que el señor Ángel Conde vaya con la tabla de posiciones para ir explicando algunas cosas muy sencillas. Señor Conde, todo suyo. Vamos a ver allí en pantalla de Magallanes TV cómo está la tabla de posiciones en este momento. Caribes de Anzoátegui, nuevo líder del round robin con registro de 7-4. Cardenales de Lara cayó al segundo a solo medio juego de diferencia con 6-4. Las Águilas del Zulia con 6-5 en el tercer lugar. Magallanes en el cuarto puesto con 4-6, a 2 juegos y medio del primer lugar y a 2 del segundo, que está en poder de Cardenales, quien va a ser el rival el día de hoy. Y cierra la clasificación Bravos de Margarita con récord de 3-7, a 3 juegos y medio de diferencia de ese primer lugar. Ahora bien, vamos a ir a lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? La tabla de posiciones, ¿cómo está esto? Hoy, como ustedes pueden ver, Cardenales de Lara, que voy a repetir lo que dije hace unos segundos, se le acabó esa renta con la que comenzaba de 4-0. De 4-0 y de 6-2. Hoy Cardenales comprometido en el segundo lugar. Y si hoy los Navegantes del Magallanes derrotan a los Cardenales de Lara, Magallanes se va a poner a un solo juego del segundo lugar, que en este caso, con ese resultado, compartirían Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. Así que el round robin está al rojo vivo. Y además hay que destacar que los Navegantes del Magallanes tienen 6 victorias consecutivas ante Cardenales de Lara. Contando la ronda regular. Contando la ronda regular y esta de round robin. Entre ellos 2 juegos aquí en Barquisimeto. ¿Y quiere que le diga quién fue el lanzador de esos 2 juegos? Ricardo Sánchez, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de meternos en lo que va a ser ya la jornada del día de hoy, por supuesto, primero saber cuáles son los encuentros. Como lo pueden ver allí, los Navegantes del Magallanes visitando a los Cardenales de Lara aquí, 7 de la noche, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con transmisión de Televen y One Baseball. Y en Nueva Esparta, en el Estadio Guatamare, el segundo de la serie, entre Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, 7 de la noche, con transmisión de BM Sport y Meridiano Televisión. Muy bien, entonces ya repasamos la jornada anterior, repasamos cómo está la situación en la tabla de posiciones. Acaba usted de mencionar cómo se va a jugar el día de hoy. ¿Qué viene ahora? Por supuesto, como todos los días, hermano. El line-up del día de hoy en la voz de Ángel Daniel Conde Trujillo. Allí lo estamos viendo en pantalla porque es la misma alineación del juego anterior, que va a tener Yadier Molina con Wilfredo Tovar como primero y tercera base, Eliezer Alfonso Jr. segundo y receptor, Carlos Sepúlveda, mexicano, tercero y campo corto, Leandro Cedeño como cuarto y jardinero izquierdo, Ruknet Odor, quinto y segunda base, Ángel Reyes, sexto y jardinero central, el Aston Loco, Luis Sardiñas como séptimo y bateador designado, Renato Núñez, octavo y primera base, y cierra el orden ofensivo nuevamente Tucupita Marcano, quien va a estar como jardinero derecho. Todos acompañando, por supuesto, al abridor el día de hoy y pitcher del año, Ricardo Sánchez. Así es, yo voy a decirte exactamente la misma película que te dije, no sé si lo recuerdas, y que les dije a todos en el encuentro ante Tiburones de La Guaira y en Caracas, no sé si te lo recuerda, el día 26, ¿no? Claro. Cuando te encuentras contextos como el que está viviendo Magallanes, donde necesita ganar, ganar y ganar, el juego de hoy para mí es un juego bisagra para lo que queda del round robin. Si Magallanes lo gana, se mete de lleno en ese pelotón que va a pelear directamente por un cupo a la final. De perderlo, la historia es completamente diferente. Magallanes no estaría eliminado, pero estaría muy, muy comprometido de cara al futuro. Tendría que ganar todos sus encuentros y ligar además resultados. Así que depende muchísimo el encuentro de hoy en las aspiraciones del Magallanes para lo que queda, por supuesto, del round robin. Yo, si te dijera qué lanzador quisiera tener en este momento, te digo que sin duda Ricardo Sánchez. Sin duda alguna. Pase lo que pase, Ricardo Sánchez es el pitcher del año, ha sido el abridor más constante de la liga, no solamente de Magallanes, de la liga, claro, más consistente, y además ya sabe lo que es ganar aquí en Barquisimeto. En 2 de sus salidas, Magallanes ganó aquí en ambas salidas donde Magallanes obtuvo la victoria. Ricardo Sánchez fue el pitcher abridor.
abridor. Así que tú quieres tener a Ricardo Sánchez en un encuentro como este y es Ricardo Sánchez el abridor. Sin duda alguna, así que bueno, creo que está todo dicho, solo falta por repasarle el duelo de picheo, ya usted lo adelanta, Ricardo Sánchez, por Cardenales lo va a hacer Wilmer Font, el refuerzo de los Leones del Caracas, que va a su tercera presentación en este todos contra todos. Viene una apertura un poco negativa, ¿no? Porque en 3 innings y 1/3 ha sido bateado, anotaron 5 carreras, así que vamos a ver qué versión va a poder mostrar Wilmer Font el día de hoy para Cardenales de Lara. Esperemos que sea muy similar a lo que fue su apertura anterior, porque eso se traduciría en que Magallanes va a tener una producción ofensiva excelsa desde el primer momento del juego. No, y ha sido bateado prácticamente durante toda la temporada Wilmer Font. Incluso a mí me sorprendió mucho que Cardenales de Lara lo hubiese tomado, siendo Cardenales quien prácticamente en 2 encuentros aquí y en el Monumental terminó vapuleándolo, pero en las 2 salidas anteriores de Wilmer Font con la camiseta de Cardenales de Lara como refuerzo también ha sido bateado. Esperemos que siga la tónica y sobre todo muy importante, es un pitcher derecho que lanza strikes. Normalmente ese tipo de lanzadores a Magallanes les gusta. Magallanes termina bateándole mucho a ese tipo de lanzadores derechos y que además lanza strike, ¿no? Le cuesta un poco más los zurdos a Magallanes. Sí. Históricamente pues ha sido así y en el line-up que presenta el día de hoy con varios zurdos y ambidiestros, pues obviamente también cabe esta anotación, ¿no? Este detalle. Así que bueno, está todo listo, señor Conde, para tener un duelo espectacular. Esperemos que sea con victoria y que nosotros mañana estemos en Margarita haciendo la antesala a un juego, ¿no? Un poco más contento y a un juego del segundo lugar. Así es, todo dicho, ya estamos llegando al final de esta antesala del día de hoy. Por supuesto, agradecerles a ustedes por su compañía, por su apoyo, por su sintonía, juego a juego, jornada tras jornada, a través de nuestro canal Magallanes TV. Si usted todavía no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga acá en nuestro canal Magallanes TV y además le dé a la campanita para que active las notificaciones cada vez que publiquemos no solo la antesala naviera, sino cada uno de los contenidos que le ofrece el Departamento Audiovisual del Magallanes para todos ustedes fanáticos navieros. Nos despedimos por hoy desde acá, desde el terreno del Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, y lo hacemos como siempre diciendo ¡que viva Magallanes! Pelota Naviera fue una presentación de